Buenas tardes y bienvenidos a Santé Podcast. Como ya hemos tratado en nuestro episodio pasado, y pues esta es nuestra segunda edición y es nuestro episodio número 2. Como saben, pues hemos estado viendo acerca de la lección de inverso y pues esta ocasión no pudimos transmitir en vivo, pero estamos en video, entonces lo Así es. importante es que se trate el tema. Entonces, quiero presentarme, mi nombre es Eliu, soy parte de Santé, entonces no, es nuestra nueva etapa que queremos crear nuestro podcast, pues vamos a tratar varios temas y preguntas que tengan acerca de inverso. Primeramente, pues vamos a mencionar que este es nuestro capítulo número 2 y está titulado como Fe en el areópago moderno. Y voy a dejar que se presente mi compañero David. Sí. Bueno, pues muy buenas tardes y feliz sábado también, porque ya se está metiendo el sol, al menos donde estoy yo ahorita. Como comenta Liu, estamos agarrando vuelo tanto con el año como con este podcast. Yo también soy miembro de Santé y si vieron el episodio pasado verán que era la líder del grupo, nuestra compañera Berito, la que estaba mencionando todo. Y así cada viernes es nuestra intención que a compañeros diferentes puedan participar. Entonces no siempre van a ver los mismos rostros porque pensamos que es útil que puedan ver nuestras diferentes perspectivas, aunque sea de los mismos temas o de la misma lección. Entonces deseamos que también pueda servir mucho para todos los que nos escuchan. Y ya dije mucho y no me he presentado. Mi nombre es David Castro. Eh, como yo soy parte de Sante, somos todos estudiantes del área de la salud y algunos del grupo también ya son profesionales. Muy bien, pues el día de hoy tenemos un invitado muy especial con quien hablaremos algunas de las preguntas que han venido en la lección. Vamos a discutir algunos temas un poquito de lo que ha venido en la lección y pues ahora tengo el gusto de presentarlo. Él es el pastor David Aquino, quien ha aceptado acompañarnos en esta tarde de viernes. Bienvenido, pastor. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, feliz sábado para ustedes y para aquellos que nos ven o nos verán en algún momento. Muchos saludos y bendiciones a todos. Ok, Muchas pastor. gracias. Encantados de tenerlo aquí y también, para comenzar, primeramente quisiéramos preguntarle un poco acerca de usted, quién es usted, a qué se dedica principalmente en la iglesia y también quisiéramos saber cómo se relaciona usted con los universitarios. Ok, gloria a Dios, qué bendición. Mi nombre es David Aquino, soy pastor desde hace 12 años. Actualmente trabajo en lo que se conoce como la Asociación Regiomontana, que es digamos, la oficina de la Iglesia Adventista que está aquí en Monterrey. Ahí justamente elaboramos, pero también nos encargamos de todas las actividades que tienen que ver con lo que nosotros llamamos espíritu y profecía, comunicación, lo que tiene que ver con la asistencia humanitaria de parte de la iglesia, que es la rama de ADRA, y también lo que tiene que ver con todos los clubes JA que son en la iglesia adventista, como para aquellos que nos ven, ¿verdad? Y que no tienen contexto, como el grupo de exploradores de los chicos, de niños y jóvenes, como lo que vienen siendo para nosotros aventureros, conquistadores y guías mayores, que son clubes como de campismo, pero espirituales, muy bonitos. Y también me encargo de todo lo que tiene que ver con el área de ministerio juvenil. Es decir, atendemos a varias áreas de los muchachos, de los jóvenes de nuestra iglesia, que para nosotros jóvenes en la iglesia adventista abarca desde los 15 hasta los 30 años. Ese es el público que a mí me toca atender y por supuesto también me toca atender lo que tiene que ver con los grupos, ¿verdad? De universitarios, los grupos PCM, ¿verdad? Que gracias a Dios aquí en lo que viene siendo Monterrey, hemos trabajado durante estos años con varias universidades a las cuales agradecemos mucho porque nos han dado la oportunidad de estar con ellas, entre algunas la Autónoma, Tec de Monterrey, el Tec Milenio, en su momento la UDEM también, entre otras. Así que a grandes rasgos eso es un poquito de lo que hacemos. Perfecto, pastor. Bueno, pues como ya pudieron conocer a nuestro invitado especial, como saben, es un especialista en el tema y también, pues, como la lección va enfocada principalmente a jóvenes, pues nos va a ayudar mucho a entender un poco del tema que trata la lección de esta semana también. Muy bien, pues sí, vamos, sin más preámbulos, vamos a comenzar a hablar sobre el tema de esta semana, que es fe en el aerópago. Y pues quería pedir al pastor que si pudiera iniciar con una oración. Claro que sí, amigos. Los invito y también a aquellos que nos ven, si pueden cerrar sus ojos un momento para que hagamos una oración. Vamos adelante.
Padre bendito, gracias porque nos has dado la oportunidad, Señor, de estudiar tu palabra y ahora que queremos comentar un poquito al respecto, te queremos pedir que sea tu Espíritu Santo el que nos dirija en este estudio, que podamos, Señor, quedarnos y aplicar con aquello, Señor, que tú nos transmitiste a través de tu Biblia, Señor, y que podamos también aquí dar comentarios que glorifiquen tu nombre y que sean de bendición. Lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, el primer punto que queríamos tocar es cómo Pablo usó varias estrategias para poder entablar una conversación acerca y compartir la verdad de Jesús con el pueblo de Nearópago. Entonces, primeramente vamos a tocar el punto de que Pablo utilizó primeramente la estrategia de encontrar puntos en común para poder entablar una relación. Entonces, tendríamos varias preguntas que le podríamos hacer. Por ejemplo, usted, ¿qué cree qué sistemas de creencias o de cultura enfrentó Pablo en Atenas? ¿Qué principalmente es los obstáculos que se presentó cuando llegó a Atenas y pues principalmente en Europa? ¿Cuál cree usted que fueron? Bueno, durante esta semana estuvimos estudiando especialmente Hechos en su capítulo 17 y algo que me llamó la atención es que a lo largo del capítulo 17 Pablo aparece en tres ciudades diferentes y en las tres causa conflicto, lo cual es una buena señal porque quiere decir que dio de qué hablar cuando llegó a las diferentes ciudades y estuvo platicando con la gente, ¿verdad? A la gente le llamó la atención lo que decía Pablo y justamente como tú decías, él se topó con diferentes tipos de corrientes ideológicas, filosofías, ¿verdad? Estaban por ahí los estoicos, la mentalidad griega, ¿verdad? En ese momento la Biblia misma describe en algún versículo durante este capítulo que la gente tenía como que tanto conocimiento que solamente les interesaba escuchar algo nuevo, ¿verdad? Todo lo nuevo era lo que les llamaba la atención, ¿verdad? Pero respecto a la otra pregunta que hiciste de los puntos en común, algo que constantemente buscaba Pablo, que es el personaje bíblico del que estudiamos en esta semana, era ver, o sea, observar, ¿verdad? Lo que tiene que ver con las personas, con la cultura, con el ambiente, con lo que se hacía en cada una de estas ciudades para poder hablar con ellos a través de algo que entendieran. Cabe decir que Jesús hacía lo mismo. Si ustedes recordarán, Jesús hacía exactamente lo mismo. Cuando Jesús estaba junto al mar, él hablaba del mar. Cuando estaba junto al rebaño, hablaba de las ovejas. Cuando estaba en el campo, hablaba del sembrador. Y Pablo tenía, ¿verdad? También esta idea y empezaba a ver. Es algo así como el método científico, ¿no? Porque ya ven que en una parte de inicio del método científico tiene que ver con la observación. Bueno, podríamos decir que al predicar el evangelio también es una de las partes más importantes que a veces pasamos por alto, porque a veces queremos llegar directamente a hablar nosotros y a querer como convencer a las personas de algo, cuando realmente primero tendríamos que observar, tendríamos también que escuchar y tendríamos que poner atención, ¿verdad?, en los intereses y en las personas que nos rodean. Sí, de hecho, Pablo utilizaba mucho el facilitar el mensaje para que la persona lo comprendiera con cosas que ellos tenían en común, asemejando el evangelio a algo que ellos pudieran tener en su vida cotidiana o que creyeran y así poder entablar esta conexión. No, vamos con la siguiente pregunta y dice, ¿cómo hizo Pablo para reconocer las creencias religiosas que los atenienses y encontrar estos puntos en común? Y el hecho de comprender el trasfondo cultural, filosófico en tu público, ¿cómo te ayuda a presentar el evangelio de una manera más efectiva? ¿Cómo cree que usted que encontrar estos puntos en común y realmente hacer el mensaje un poco más sencillo para que las demás personas lo comprendan, cómo nos ayuda a compartir más el mensaje de manera más efectiva? Mira, algo que es muy importante, creo, seguramente los que nos escuchan o nos ven tendrán, ¿verdad?, también opiniones con respecto a esto, es que nosotros entendamos lo que dijo Jesús. Aunque no somos del mundo, estamos en el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos amar a todas las personas y debemos convivir con todo tipo de personas, independientemente de su ideología, de lo que ellos crean, de la edad que tengan. Nosotros debemos convivir, ¿verdad?, con todo tipo de personas, aunque tengamos, ¿verdad?, ideas diferentes. Pablo, ¿verdad?, por supuesto que entendía esto, porque Pablo va caminando por la ciudad y va viendo todo, va observando, y él se va dando cuenta que los griegos en Atenas tenían altares a todo tipo de dioses, ¿verdad? A dioses griegos, a dioses romanos, que tenían, ¿verdad?,
incluso un altar por ahí que decía al Dios no conocido. Y entonces todo esto le impresiona y dice, este es un buen lugar para predicar. Que nota lo siguiente, hay ocasiones que nosotros como cristianos vemos que en X lugar predomina, ¿verdad? Un tipo de religión, un tipo de ideología, y a veces podemos llegar a pensar, no, este no es un buen lugar para compartir a Jesús. Y Pablo pudo haber pensado eso porque vio todo tipo de ideologías, escuelas filosóficas, dioses griegos, ídolos, en fin, un montón de cosas, y pudo haber dicho, no, hombre, no, aquí que voy a andar predicando, si de todas maneras hay muchos altares, hay muchos templos, entonces aquí nadie me va a querer escuchar con respecto a Jesús, pero él lo ve por el lado positivo. Creo que también nosotros debemos de hacer eso, ¿no? Debemos de ver una oportunidad en todos los lugares para compartir a Cristo Jesús. Pablo lo que hizo fue ir, estar examinando todo, y cuando vio justamente este altar al Dios no conocido, dijo, justamente de aquí puedo agarrarme para empezar a predicar el evangelio. Y entonces es algo que nosotros también tenemos que hacer, ¿verdad? Convivir con todas las personas y encontrar puntos en común con las personas para poder platicar con respecto a cosas espirituales. Hace rato estaba viendo un post de la iglesia adventista que mencionaba que en muchas ocasiones Jesús no comenzó directamente con un sermón, y es cierto, Pablo también hacía esto. A veces no comenzaba directamente con un sermón, sino que comenzaba observando. Entonces es muy importante que nosotros convivamos con las personas, ¿verdad? Que podamos platicar con ellos, que seguramente vamos a tener cosas en común y vamos a tener también diferencias, pero en esas cosas en común, pues podemos compartir la esperanza de Cristo. Sí, es uno de los puntos muy importantes de aprender acerca de cómo Pablo observaba esto. Pero también tenemos, ¿cómo se llama? Una perspectiva que nos puede permitir también, que el estar expuesto a tratar de encontrar todos los puntos de vista de ellos y cosas en común, también nos pudiéramos perder. O sea, podríamos adaptar cosas como los judíos, que con las naciones a su alrededor, pues al estar conviviendo con ellos también pudieran adoptar prácticas que no, o ideas que pueden ser no las que están de acuerdo con el Evangelio o con la Biblia. Entonces, la siguiente pregunta va relacionada a esto. ¿Cómo podemos mantenernos fieles al Evangelio mientras buscamos estos puntos en común con las personas que tienen otras filosofías y otras cosmovisiones? Porque a veces nos podemos encontrar con personas muy preparadas que pueden debatir con nosotros y que pueden tratar y convencerte de algo porque ellos están más, ¿cómo se dice? Más preparados que tú. Entonces, ¿cómo podrías hacer tú para mantenerte fiel ante estas cosmovisiones o diferentes tipos de pensamiento? Es una excelente pregunta, mira. eh, Vienen dos lados. Primero, tiene que ver con lo que uno cree y que uno esté seguro en lo que uno cree. Porque, por ejemplo, si yo como cristiano, aquí tengo mi Biblia, yo estudio, ¿verdad? Con respecto a Dios todos los días, yo oro todos los días, yo estudio mi lección, mi matutina, mi Biblia, platico con Dios y sobre todo tengo una vivencia personal con Jesús, que eso es algo muy importante, que es aplicar lo que dice la Biblia, llevar a cabo lo que estoy pidiendo en oración, hacer toda esta experiencia personal con Jesús. Yo voy a estar seguro de en quién creo. Y las demás opiniones no me van a afectar, no me van a cambiar mi forma de ser, ¿verdad? Es como Job, cuando Job estaba ahí luchando, ¿verdad? Con esta sarna y después de haber tenido toda esa tragedia, en ese momento, ¿verdad? Él dice, yo sé en quién he creído. O sea, incluso en este tipo de situaciones, a él no le afectaron para nada su fe, porque él estaba seguro de lo que él creía. A ustedes seguramente les ha pasado, a mí también me ha pasado, que pasar por momentos difíciles en la vida, en donde hay algún momento de tragedia, hay algún momento de dolor, y a mí me ha tocado también sufrir por la pérdida de un ser querido o por algún momento muy amargo, pero conozco mucho a Jesús, gloria a Dios, y ni por un momento me ha pasado por la mente decir, voy a dudar de él. Entonces, número uno, tiene que ver con que todos los días convivamos con Jesús, apliquemos su palabra también, vayamos a buscarlo en oración, estemos cerca de él. Y número dos, eh, ahí tú utilizaste una palabra que es debatir. Y está bien, pero a mí me gustaría que pudiéramos utilizar más así como, ¿sabes? La palabra platicar, conversar o ser amigos. ¿Por qué? Hay que entender varias cosas aquí, por lo menos dos también. Número uno, siempre va a haber una persona más preparada que nosotros. Es algo normal. O sea, y una persona consciente sabe que
ni yo lo sé todo, ni tú lo sabes todo, ni otra persona. Siempre va a haber una persona más preparada. Y número dos, en el hecho de debatir podemos entrar en conflicto. Lo mejor cuando hagamos un debate, platiquemos con alguien, perdón, es que nosotros lo hagamos de una forma amistosa. Es decir, yo, por ejemplo, aunque a veces soy muy extrovertido, la verdad me considero una persona algo tímida. A mí no me gusta debatir. A mí no me gusta como querer convencer a una persona de algo. Me pongo muy nervioso, como en este momento que estamos aquí en la transmisión, estoy sudando y todo, porque aunque soy extrovertido a veces, también, ¿verdad? Tengo como que mi lado tímido. Entonces, si a mí me pones a una persona enfrente y me dices, ahí está, convéncelo a él, él te va a hablar de lo que tú crees y de lo que él cree y tú le vas a hablar de lo que tú crees, yo muy posiblemente no logre convencerlo. No porque no sepa, sino porque me voy a poner nervioso y me voy a bloquear totalmente. Entonces, desde el momento que queremos como que entrar en ese conflicto de que te voy a convencer, ya tenemos un problema. A mí me pasa que la iglesia en las tardes a veces hacen juegos bíblicos y tampoco me gusta participar porque a veces no me acuerdo de las respuestas, no porque no las sepa, sino porque me pongo nervioso. Entonces, cuando estás con una persona y la quieres convencer, digamos así, de tu fe, muy posiblemente esta persona te gane o tú le ganes, pero realmente ninguno gana, porque si tú logras que la otra persona se sienta mal de lo que cree, no ganaste. O sea, realmente no ganaste, realmente solamente le hiciste sentir mal. Y si esta persona hace que tú te sientas mal con lo que tú crees, tampoco ganó, solamente te hizo que te sintieras mal. A lo que quiero llegar es lo siguiente, es mejor tener una relación con las personas, conocernos y acercarnos positivamente a las personas para poder tener pláticas, para poder platicar con ellos de forma normal. Y yo me puedo sentar y platicar con las personas que piensan diferente a mí de forma normal y podemos tener una gran conversación como amigos y pensar diferente, ¿verdad? Y no pasa nada. Un profesor en teología, un doctor en teología, me acuerdo que nos daba clases cuando llevábamos la maestría en teología, ¿verdad? Y de repente cuando estábamos ahí en las clases, alguien levantaba la mano, ¿verdad? Y decía, oiga, pastor, pero yo tengo una duda, la escritura dice esto, pero tal comentario dice esto, y usted está diciendo esta cosa y yo no estoy de acuerdo. Y el profe lo primero que decía siempre era, no hay ningún problema, amigos, decía, no hay ningún problema. Usted puede creer eso, si tiene base bíblica, ¿verdad? Si es palabra de Dios lo que usted cree, adelante, créalo, decía, seguimos siendo amigos y vamos juntos al cielo, ¿verdad? Algo que me gustaba de ese profesor es que él nunca se aferraba a tener toda la razón, ¿verdad? Y es algo que nosotros también tenemos que ser humildes, es decir, no tenemos toda la razón, yo voy a escucharte y todo. Yo creo que la Biblia tiene toda la razón, yo creo que Dios tiene toda la razón, pero que yo lo sepa todo, definitivamente no. Entonces podemos platicar con otra persona, podemos escucharla. Si yo estoy bien seguro de lo que creo, oro todos los días, estudio todos los días, convivo con Cristo Jesús, aplico lo que dice su Biblia, nada me va a mover. Yo puedo escuchar a una persona que tiene una ideología diferente y listo, o se me va a hacer muy interesante, voy a conversar, vamos a hacernos amigos, y a lo mejor vamos a, no sé, tomar un snack juntos o algo por el estilo y ya, no necesariamente tiene que movernos. Las cosas nos mueven de nuestra fe cuando no convivimos con Jesús. Si tú no convives con Jesús, y te pones a platicar con alguien, te va a decir dos, tres cosas diferentes a lo que crees y te vas a tambalear todo. Pero si tú conoces a Jesús, no tiene por qué moverte. Pablo vio todo tipo de ideologías, Pablo vio todo tipo de filosofías, a Pablo le hablaron de todo, él tuvo pruebas tangibles como para decir, ¿será que estoy haciendo lo correcto? Él mismo dice, en la lección de adultos, por ejemplo, me apedrearon, me golpearon, me metieron a la cárcel. Si yo hubiera sido Pablo, en algún momento me hubiera detenido a pensar, oye, ¿será que estoy haciendo bien? ¿No será que estoy equivocado? Pero como él ya había conocido a Cristo Jesús, nada lo movió de su objetivo. Con nosotros creo debe ser igual. Yo tienes que echar a David, porque David me ha Sí, hablado, tocayo. sí, 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 justo venía a eso. Porque pienso que lo que está mencionando nos lleva por un camino que tiene que ver con el sentido de el platicar o de discutir, como mencionamos previamente, pero ya vimos que conviene más, ¿verdad? Ir por ese lado, si se me permite, más amable, ¿no es cierto? Para tratar de llegar a las personas. La semana pasada
no recuerdo específicamente qué día, pero se mencionaba el objetivo real de estas pláticas o de la apologética. Precisamente con esta lección he estado buscando eh, en internet y en libros y en otras fuentes de personas que se dedican a esto. Pero cuando lo encuentro y cuando lo leo me había dado cuenta que es cada vez más, en vez de tener una intención aparentemente buena de compartir el mensaje o de compartir los credos, se nota una intención de aplastar el credo del otro, de derribar los argumentos del otro, en lugar de ser así. Y entonces llegamos a este punto. La lección de la semana previa decía que el objetivo de la plática, el objetivo de la apologética no es mostrar que sé más o no es mostrar que soy superior intelectualmente, sino poder llevar a otros realmente a los pies de Jesús a través de un conocimiento de la verdad. Y ese es nuestro siguiente punto, el compartir la verdad. ¿Por qué? Porque Pablo hacía esto, su intención, a lo que vemos aquí en Hechos 17, no era solo enfrentarse, era mostrar lo que él creía. Y aquí es donde surge la pregunta. Por cierto, para cuando estén viendo los que vean este video, las preguntas que mencionamos están en la lección. Entonces, si pudieran seguirnos con esas preguntas, porque también vienen citas muy útiles, pues los invitamos a que las hagan. Bueno, muy bien. Entonces la pregunta dice, ¿cuáles fueron las verdades fundamentales sobre Dios que Pablo compartió con su audiencia en el Areópago? Y antes de que me responda, vino otra idea a mi mente, y es que leí también en relación a la lección pasada que muchas verdades de la Biblia, y quizás las más elevadas mencionaban, son sencillas, digamos, a la primera vista o sencillas de tomar como el amor de Dios, el perdón de Dios, cosas de ese sentido. Evidentemente, si se estudia, puede pasarse uno la vida estudiándolo. Pero bueno, solo quería comentar eso. Entonces, de nuevo, la pregunta es, ¿cuáles fueron las verdades fundamentales sobre Dios que Pablo compartió con su audiencia? Sí, y me gustaría hacer varios comentarios de lo que mencionabas, amigo. Por ejemplo, tú dijiste algo clave, el objetivo. Es decir, cuando yo estoy platicando con alguien o cuando estoy debatiendo con alguien, ¿cuál es mi objetivo? Eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Y tú dijiste algo súper importante. Mi objetivo debe ser que conozca a Jesús, ¿verdad? El que lo va a convencer, dice la Biblia, es el Espíritu Santo, no yo. Entonces yo necesito que él conozca a Dios y Dios va a hacer el resto del trabajo en su vida. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Pablo? Pablo, imagínense, llega, empieza a ver todo, ve este altar al Dios no conocido y entonces cuando él ve este altar de Dios del Dios no conocido, él empieza a platicar, a hablar con respecto a todo esto, y a la gente se les hace interesante, ¿no? Ellos querían, como dijimos hace rato, escuchar algo nuevo, se lo llevan, ¿verdad? A este tipo de auditorio donde estaban aquí las personas de todo tipo de filosofías diferentes, y él comienza hablando de algo muy básico. Él dice, Dios es el Dios del cielo y de la tierra. Porque cuando todo el mundo lo empieza a ver, él dice, ¿saben qué? Primero lo que hace es tratar, digamos, como de agradar, diríamos, hace como un contacto amistoso, porque al estar ahí les dice, amigos, estoy parafraseando, ¿verdad? Yo veo que ustedes en todo son muy religiosos. Ojo, hay que aplicar el contexto histórico. Hoy en día, tristemente, mucha gente ve el hecho de ser religioso como si fuera algo malo. Nosotros, por ejemplo, como cristianos, somos religiosos, o sea, literalmente somos religiosos, pero por ciertas corrientes evangélicas, hoy en día, si ustedes ven en internet, en redes sociales, todo el mundo quiere decir que no es religioso, ¿no? Dice, no, yo soy cristiano, soy espiritual, pero no soy religioso. Realmente, si crees en la Biblia, es religioso, porque la religión es un concepto bíblico. Y entonces, en este momento, tal vez si tú llegas con alguien y te dice, oye, eres muy religioso, a lo mejor lo va a hacer en un sentido de ataque, pero en aquel entonces, en el contexto bíblico, perdón que ando mal de la garganta, nos fuimos a subir el Cerro del Potosí el lunes y estuvimos a menos 10 grados en la noche y todavía ando hasta del cuerpo mal. Pero en aquel entonces, en el contexto bíblico, fue algo que los halagó, ¿no? El decir, amigos, yo veo que ustedes son muy religiosos. O sea, tanto así que vi toda clase de altares alrededor de la ciudad. E incluso vi un altar que ustedes dedican al Dios no conocido. La gente que estaba allí conocía la ciudad, conocía los altares y conocía este altar también. Es, por ejemplo, para los que vivimos en Monterrey, que decimos, estamos aquí en Monterrey, en la macroplaza, me di cuenta que hay todo tipo de edificios, ¿verdad? Y ahí entre todos los edificios que hay ahí por la macroplaza, vi el Hotel Monterrey. O
sea, para alguien que vive aquí en Monterrey, pues, sí, la Macroplaza, ahí está el Hotel Monterrey. Para ellos fue justamente esto. Pablo llega con ellos y les dice, ¿saben qué? Vi todo y vi un altar al Dios no conocido. Y entonces les dice, de ese Dios no conocido, ese Dios que ustedes no conocen, de ese vengo a hablarles. Porque Pablo justamente decía en la lección que entendía que los griegos eran gente muy respetuosa. Entonces, los griegos tenían justamente lo que nosotros dijimos hace rato. Ellos no creían tener toda la razón. Y como ellos no creían tener toda la razón, decían, nosotros tenemos nuestros dioses, pero posiblemente algún dios se nos esté pasando, dijeron ellos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner el altar del dios no conocido, por si acaso, para no pasarnos por alto, ¿verdad? A ese dios, según ellos, ¿verdad? Entonces, ellos tenían una mentalidad así, respetuosa, y él entra y les dice, yo vengo a hablarles precisamente de ese Dios no conocido. Entonces, cuando ellos escuchan esto, les llama la atención. Aplicó justamente algo que ellos conocían tanto en su geografía como en su ideología. Y posteriormente les dice, ¿verdad? Ese Dios es el creador de todas las cosas. Es el Dios del cielo y de la tierra, ¿verdad? Empieza hablando de cosas que ellos conocían y que todos conocemos, el cielo y la tierra, ¿verdad? Y a partir de ahí Pablo les empieza a hablar con respecto a la obra de Dios, a la obra de Jesús, ¿verdad? Y durante buen momento de la plática, pues los tuvo, por decirlo así, comiendo de su mano. La gente estaba muy interesada, escuchando con respecto a esto. Y como bien decías, Tocayo, sí hay muchos temas que aunque realmente no son fáciles o poca cosa, pero que sí podemos compartir con la mayor parte de los cristianos y que podemos por ahí introducir. Luego, ¿verdad? Creo que viene más adelante la pregunta de los temas un poquito más complicados. Así es. Muy bien. Vaya, me sorprende mucho cómo parecen preguntas francamente simples o sencillas de responder, que uno en la semana anotas 2 líneas y dices, ahí quedó, ¿no? Pero cuando empezamos a dialogar o con alguien como usted que tiene más experiencia, nos damos cuenta realmente de la profundidad que podemos obtener de esas preguntas y no solo de esas a donde pareciera que uno llega. Yo creo que por eso también, de paso, es conveniente dialogar y aprender con personas que comparten nuestros mismos credos, nos construye. Y siguiendo en cuanto a lo que tenemos planeado, más adelante de lo que hablaba Pablo en el mismo capítulo, él mencionaba acerca de la resurrección de los muertos, ¿verdad? Que forma parte de nuestro credo y por cierto de muchos otros credos. Pero bueno, y aquí es donde ahora sí se enfrentó un poco, digamos, a oposición, ¿verdad? Porque mencionan algunos versículos al final, aquí en el versículo 32 de Hechos 17, que dice, cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez, pero unos se burlaban. Entonces la pregunta aquí muy importante, desde mi punto de vista, eh, es realmente importante compartir completamente todo lo que creemos, a pesar de que haya obstáculos que aparezcan por lo que decimos, o convendría más, digamos, empezar compartiendo una porción, digamos, las cosas más digeribles para después avanzar a cosas más complicadas. ¿Qué opina usted? Mira, amigo, sí es necesario compartir las cosas complicadas. Ahora, hay que tomar en cuenta el contexto de Pablo. Pablo estaba en una ciudad en la cual él sabía que iba a tener resistencia. Entonces, básicamente, él dijo, voy a tener esta oportunidad para hablarles. Les tengo que hablar de todo, de lo más importante. Imagínate que tú o tú, Eliu, de repente te encontrabas con una persona y dijeras, esta es la única vez que voy a ver a esta persona y le tengo que hablar de Cristo, o sea, de todo. Entonces, ¿qué hizo él? Pues les habló de todo lo que él consideró elemental. Les hizo un resumen del cristianismo. Dios existe, Él es creador de los cielos y la tierra, Jesús vino, murió por nosotros, para perdonarnos de nuestros pecados, Él nos ama, pero Él no se quedó en la tumba, Él resucitó, ¡pum! O sea, Él fue directo. ¿Por qué? Porque iba a ser su única oportunidad. Entonces, hay que tocar temas que a las demás personas no les agraden, claro que sí, dependiendo de nuestro contexto, el cuándo. ¿Por qué?
Si, por ejemplo, yo estoy en la universidad o en el trabajo y yo sé que voy a ver a las personas, ¿verdad? Durante más tiempo, bueno, puedo hacer un trabajo más lento con ellos. No voy a llegar directamente y les voy a decir, oye, ¿sabes qué? Mira, tú no crees en Dios, pero yo sí creo en Dios y Dios existe, pum, ¿no? No, porque posiblemente vamos a tener todo el semestre para conversar. Entonces, si vamos a tener todo el semestre para conversar, pues primero, ¿verdad? Es hacernos amigos, ver puntos en común, poder platicar de diferentes cosas, de diferentes perspectivas y no hay ningún problema. Y va a llegar un momento, ¿verdad?, en donde sí puedes tocar temas que a la gente tal vez no le llamen tanto la atención. Por ejemplo, el sábado, que es algo que nos caracteriza a los adventistas, pero que a mucha gente no le parece, digamos, tan digerible, por decirlo de alguna manera, pero está bien, es correcto tocar puntos, ¿verdad? Solamente que hay que entender que Pablo lo hizo así de golpe, porque él estaba consciente de que posiblemente era la única vez que esas personas iban a escuchar el Evangelio. Entonces yo te invitaría, amigo, que nos estás viendo en esta ocasión o que nos estás escuchando, que estás escuchando este podcast, si tú de repente topas, no sé, a alguien en el camión o en un avión o en algún lugar y empiezan a hablar de Jesús y sabes que va a ser la única vez que le vas a hablar de Jesús, bueno, háblale de Jesús, habla de la esperanza, habla de la segunda venida de Cristo, porque nosotros creemos que Cristo viene pronto, ¿verdad? Y si tú, por ejemplo, te encuentras con una persona con la que vas a convivir todo el semestre, todo el año, bueno, puedes ir un poquito más despacio, pero sí en algún momento sí es necesario que toquemos temas, entre comillas, difíciles. Ahora, volvemos a lo mismo de hace rato. Decíamos hace rato, oye, pero si la persona cree diferente que yo, ¿cómo le hago para que yo no me vaya por ese lado? Conociendo la palabra de Dios. Vuelvo a decir lo que dije hace rato. Yo no creo saber todo, definitivamente no lo sé. No creo tener yo toda la verdad, pero la Biblia tiene toda la verdad. Entonces, si lo que nosotros creemos está sustentado en la Biblia, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque a mí me pueden decir, oye, ¿sabes qué? Por ejemplo, temas delicados de la iglesia adventista. El sábado. ¿Por qué si todos guardamos el domingo, ustedes guardan el sábado? Ok, aquí en la Biblia hay una respuesta del por qué nosotros guardamos el sábado. Otro tema que a mucha gente le da pena tocar, por ejemplo, el diezmo y la ofrenda, ¿no? Que mucha gente dice, no, es que no hables de dinero, ¿verdad? Oye, pero si el diezmo y la ofrenda vienen aquí en la Biblia y yo sé que en mi iglesia lo usan de una buena manera, ¿por qué no me va a dar pena hablar de ello? O sea, si yo supiera que están haciendo un mal uso de eso, entonces yo no lo tocaría. Pero como yo sé que el sábado es bíblico, que el diezmo y la ofrenda es bíblica, en fin, ¿qué otro? Por ejemplo, en este tipo de situaciones, nosotros creemos que el alma no es inmortal. Nosotros creemos, ¿verdad?, que justamente los muertos están descansando. Pero no lo cree David Aquino, lo dice quién, lo dice la Biblia. Entonces, esto, por ejemplo, hay que tocarlo con mucho cuidado, pero sí hay que tocarlo. A mí me tocó en un centro de rehabilitación de señoritas, en una ocasión estar predicando con respecto a esto, y yo les dije, amigos, miren, amigas, la Biblia dice aquí que los muertos no andan rondando por allí ni espantando. La Biblia dice simplemente que la muerte es como un sueño, que ellos están descansando, pero que cuando Cristo venga va a hablarle, ¿verdad?, para que se levanten los que creyeron en él. Y una de las señoritas desde atrás, pues un grupo de personas no adventistas, me contesta y me dice, no la riegue, pastorcito, me dice, pero yo siempre he pensado que mi mamita me ve desde el cielo y me cuida. Y yo le digo, ay, perdóname, le digo, no quise ser grosero, no quise ofenderte, pero mira, aunque tu mamá está descansando, ya está durmiendo, ella creía en Jesús. No, sí creía en Jesús. Mira, déjame te digo lo que dice la Biblia con respecto a las personas que creen en Jesús. Y entonces les podemos dar esperanza. Entonces sí es muy importante que nosotros toquemos todos esos puntos que para alguna persona podría ser medio complicados, pero hagámoslo en el momento correcto. En el caso de Pablo, Pablo toca el punto de la resurrección y ellos no creían definitivamente en la resurrección. Entonces llega el momento en que ellos le dicen, no, hombre, ahí como que se rompe un momento y le dicen, ¿sabes qué? No, tú estás mal. Se empiezan a burlar de él, le dejan de poner atención y todo eso, pero no fracasó. Pablo no fracasó, pero creo que viene una pregunta más adelante. Muy bien, muchas gracias. Ahora sí queda perfectamente claro. Y vaya que hace mucho sentido también. Muy bien, las siguientes dos preguntas, por cuestión de tiempo, vamos, yo creo, resumiéndolas o llevándolas un poco más rápido. La primera habla sobre el éxito que Pablo tuvo en Atenas, que era en cierta forma la capital intelectual del mundo en el que él estaba, en el mundo de la época en el que se rodeaba, en comparación a otros lugares. Y la verdad es que
En Atenas su éxito no fue comparable con otros lugares, ¿verdad? Fue un éxito, si lo medimos por personas que creyeron en Dios, pues no fue muy elevado. Pero esto eleva la pregunta, ¿verdad? Porque es tan difícil en ocasiones para los creyentes, para nosotros como cristianos, compartir el mensaje con personas que son muy intelectuales o en áreas donde hay personas muy intelectuales. Y entonces aquí viene la pregunta, ¿cómo puede ser más efectiva la iglesia hoy en la evangelización de esas comunidades intelectuales y académicas? Pensamos en universidades, pensamos en foros de discusión, cosas de esa índole. A ver, primero te quiero hacer como regresar tantito a la pregunta. Dígame. Para ti, ¿qué sería que una predicación o que un momento de compartir el evangelio o con una plática, tú, qué resultado esperarías para decir fue efectivo o tuvo éxito? Porque la pregunta decía, ¿verdad? Que no fue tan efectivo con otros lugares, no tuvo Ujú. tanto éxito. Para ti, ¿qué sería ser efectivo o tener éxito? Muy bien. Como yo lo había entendido, el éxito del que se refería aquí era que las personas declararon, ah, tienes razón, estoy de acuerdo. Ese era. Pero ahora que menciona la pregunta, desde mi punto de vista, mío, como dijo usted ahorita, en mi caso, David Castro, pensaría que el éxito es que esas personas se queden con el interés y el deseo de conocer más de Dios, de ese Dios del que se les habla, y que por sí mismas, ya no por una presión externa, eh, deseen buscarlo. Eso sería desde mi punto de vista el éxito. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, amigo. Y en base a eso te diría, tuvo éxito, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este podcast, ¿no? Para aquellos que nos están escuchando, si una persona escucha este podcast y dice, ah, el pastor Aquino tuvo razón en lo que dijo, no tuvimos éxito, porque el podcast no es para que la gente conozca al pastor Aquino. Si dicen, oye, Eliu, habla muy bien, o tal cosa, o David, Castro, no tuvimos éxito, porque el punto no es que nos conozcan a nosotros. El punto es que les surja un poquito más de curiosidad para decir, yo voy a estudiar para defender mi fe, como es lo que tiene que ver con apologética. Ese es el objetivo. Entonces, humanamente hablando, bien dijiste. Para nosotros, éxito hubiera sido que dijeran, ah, tienes razón. Pero en muchas ocasiones, cuando platiquemos con alguien, la persona no va a decir que tenemos razón. Y no por eso estamos mal o fracasamos. Desde el momento que tú estás compartiendo tu fe, ya ganaste. O sea, delante del cielo ya ganaste, porque realmente el mandamiento es ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Todos tenemos que predicar el evangelio, pero no dice, oye, si te creen y el 100% se entrega a Jesús, o el 80% o el 90% se entrega a Jesús, ya la hiciste, y si no, fracasaste. No funciona así. O sea, el tema es ir y compartir a Jesús y que conozcan a Jesús. Eso es lo importante. Y él, yo diría que tuvo éxito porque dice que algunos creyeron. ¿Cuántos? A lo mejor fueron pocos, pero dice la Biblia, algunos. Pero te imaginas en Atenas, en una ciudad pagana, en una ciudad con un montón de dioses, con un montón de ídolos, donde no cualquiera hablaba, donde era una ciudad difícil, difícil de predicar el Evangelio de Cristo Jesús. Y algunos creyeron, gloria a Dios, esa fue una victoria. Esa fue una victoria. Solamente que el problema es que nosotros como seres humanos queremos que todo el mundo nos dé la razón. Hay ocasiones en donde tú vas a platicar con alguien de tu fe y no te va a dar la razón. Y no es eso que hayas perdido, porque pierdes o ganas, como decíamos hace rato, cuando estás debatiendo, cuando estás Ujú. platicando, cuando estás platicando, no pierdes ni ganas, solamente platicaste. Y algo Así es. aprendiste Ujú. y algo aprendieron ellos también. Es como, vaya, para aquellos que nos gusta el fútbol, ¿no? Yo soy tigre. Va a haber otras personas que sean rayados. Yo tengo amigos que son rayados. Ellos me van a decir por qué los rayados son mejores y yo les voy a decir por qué los tigres son mejores y no pasa nada, somos amigos, listo, se acabó. Eso se llama madurez. Entonces tenemos que aprender a tener madurez espiritual también para platicar de estas cosas. En este caso, nosotros como cristianos, uno, decías tú cómo podemos ser un poquito más efectivos, bueno, teniendo madurez cristiana y también teniendo bases, principalmente bases bíblicas, porque lo que Ujú. nosotros creemos debemos estar en la Biblia, y posteriormente podemos apoyarnos de bases históricas, porque, por ejemplo, el método de estudio adventista es el método histórico gramatical. Nosotros, ese es nuestro método de estudio de la Biblia, ¿verdad? Entonces, podemos tener justamente lo que tiene que ver con la escritura y podemos tener lo que tiene que ver con la historia, ¿verdad? Y apoyarnos de otras cosas de tal manera que nuestra fe esté sustentada. Pero al final de cuentas, es fe.
Quiero comentar algo así rapidísimo antes de que vayamos Adelante. terminando, porque sé que queda una pregunta todavía. Pero me pasó justamente en Brasil. Andábamos en un evento de jóvenes y cuando veníamos en un vuelo de regreso, me encontré con un cardenal de la Iglesia Católica. Él había ido a abrir una diócesis ahí a Brasil y él iba de regreso a su país, a Venezuela, que de paso, saludos, ¿verdad? A todos nuestros amigos de Venezuela que están pasando por momentos bastante complicados. Dios sea con ustedes, ¿verdad? Él estaba regresando justamente a Venezuela, los dos íbamos a llegar a Panamá y de ahí él iba a ir a Venezuela, yo iba a venir aquí a México. Y nos sentamos y empezamos a tener esta conversación. Él se dio cuenta que éramos de una iglesia, él pues llevaba toda su ropa de cardenal, se veía que era un sacerdote católico. Y entonces cuando estábamos platicando ahí, porque justo me tocó sentarme al lado de él en el avión, él me hace un comentario y me dice, mira, esto no es casualidad, me dice él. Tú eres pastor adventista, yo soy un cardenal católico. Aquí va a haber pleito, me dijo él, aquí va a haber pleito. Y entonces me dice él, aquí cuando nos bajemos del avión, o tú me convences de hacerme adventista o yo te convenzo de hacerte católico. Y entonces yo lo veo y le sonrío y le digo, oiga, ¿y si en lugar de que haya pleito aquí, nos hacemos amigos? Y él me queda viendo y se empieza a reír y me dice, me gusta más esa opción, me dice. Y empezamos a platicar de aquí de México, porque resultó que su abuela es de aquí de Monterrey. Y él me dice, yo no conozco, pero sé que mi abuela es de México. Y empezamos a tener una plática tan sabrosa, tan bonita. Hablamos de México, de lo que nos gustaba comer, de qué nos había parecido Brasil, de un montón de cosas. Y al final de cuentas, terminé de hablándole de todo lo que nosotros queremos como adventistas. ¿Qué creemos en Jesús? ¿Qué creemos que debemos guardar los mandamientos por fe, pero que la salvación es por gracia? ¿Qué creemos que Cristo viene pronto? ¿Qué creemos en una tierra nueva y un cielo nuevo? Se terminamos hablando de todo eso de todas maneras. Y le compartí su fe. Y a él sí aproveché para decirle todo lo que creemos, pero yo dije, muy posiblemente nunca lo vuelva a ver en mi vida. Pero fue una conversación tan bonita con el cardenal que una persona mucho más preparada, que yo no tengo pena en decirlo. Yo estoy seguro que el cardenal ha estudiado más que yo. O sea, que es una persona de 70 años que tiene en su ministerio 50 años. Yo no me atrevería a decir, yo sé más que él, por supuesto que no, pero conozco lo que dice la Biblia. Y yo le hablé de lo que yo he leído en la Biblia, de lo que conozco en la Biblia, ¿verdad? Y cuando nos despedimos, bendito Dios, al salir, ¿verdad? Ya me sonríe, ¿verdad? Y me da un abrazo y me dijo algo, gloria a Dios, que me llena el corazón, porque me dijo, fíjate, nunca le había prestado mucha atención a los adventistas, apenas había escuchado de ellos, pero si hay más adventistas como tú, me gustaría conocer más. Y entonces yo me sentí tan bien por esa escena, ahí estrecho de su mano y todo, y cada quien siguió por su camino y fue un momento muy bonito. Pero ahí está, amigo, o sea, es en la manera en cómo nos presentamos, cómo nos acercamos. Él obviamente me dijo también, él me contó todo lo que ellos creen y todo. Me afectó, hizo dudar mi fe. Para nada, ¿verdad? Para nada, pero sí tuve la oportunidad de compartir la fe con él. Y bueno, a lo mejor si un día me toque ir por allá por Venezuela y me lo topo, yo sé que por ahí tengo un amigo, gloria a Dios. Amén, Muchas amén. Y gracias. también, sí, perdón, Dale, David. Leo, dale, Y dale. también, agregando un comentario antes para pasar rápido, yo creo que hablábamos de lo de cómo consideramos éxito. Yo creo que considerar exitoso nuestra plática sería el que nosotros nos hayamos explicado bien y que la otra persona lo pueda entender. Ya si el acepta o le interesa o no, ya es trabajo del Espíritu Santo, ya no es nuestra parte. Con que nosotros hayamos explicado de manera que la persona pueda entenderlo, yo creo que eso fue el éxito en nuestra plática. Y ya para terminar en las últimas dos preguntas, porque ya nos come el tiempo, sería, ¿por qué todas estas filosofías nosotros las consideraríamos como incompletas? Porque, ¿qué es lo que le falta a estas filosofías que tiene el mundo, independientemente si sean de cualquier religión que sea? ¿Por qué necesitamos algo más profundo en estas filosofías o qué es lo que les hace falta? Excelente, dos comentarios. El primero, sobre lo que tú decías, tienes toda la razón, amigo. Si nosotros hablamos y nos damos a entender, ya ganamos. ¿Cuándo falló, por decirlo de alguna manera, el joven adventista? Cuando se quedó callado. Ahí, cuando te quedas, ahí es cuando fracasaste, porque si hablaste ya hubo una victoria ahí, gloria a Dios. Y lo segundo, mira, toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, habla de alguien, desde Génesis 3:15 hasta a los últimos versículos de Apocalipsis.
Cuando dice, sí, ven, Señor Jesús, habla del Hijo de Dios. ¿Qué le falta a todo lo demás? Les falta el Hijo de Dios, porque hay corrientes muy buenas y hay filosofías que enseñan cosas muy buenas, no solamente religiones, también filosofías actuales, o sea, hay gente que es muy fit, hay gente que ama mucho a la naturaleza, hay gente ambientalista, hay gente que ama el arte y que enseña cosas muy buenas, muy útiles, que a lo mejor me van a ayudar a ser más sano, a tener un mejor aspecto físico, que vale la pena, ¿verdad? Adaptar ciertas cosas, no hay ningún problema en que yo haga más ejercicio, cuide más mi alimentación o me guste más la pintura, ¿verdad? O la escultura, ¿verdad? Como algunas corrientes, por ejemplo, aquí en Monterrey, aquí hay mucho arte en Monterrey, hay muchos museos, hay muchas ideologías, pero todo eso al final de cuentas, amigo, va a terminar siendo un hobby. El ejercicio, el hiking, las artes. Y un hobby sí te puede apasionar, sí te puede llamar mucho la atención, sí puedes llegar a decir, me encanta hacer esto. Pero transformar tu corazón y llenar tu corazón, solamente el Hijo de Dios. ¿Qué es lo que le falta a todo? Les falta el Hijo de Dios, porque cuando tú te encuentras, y aquellos que se han encontrado con Jesús lo saben, cuando tú te encuentras con Jesús, es algo maravilloso. Ni lo entiendes, ni te explicas cómo Él nos ama tanto, cómo nos tiene tanta paciencia, cómo hace las cosas maravillosas. Y uno quiere hablar de Jesús y a mí me encanta decir que yo predico porque yo admiro a Jesús. Por eso yo no soy indigno, no lo merezco, ¿verdad? Pero Él es perfecto y Él nos ama. Entonces, al final de cuentas, puede haber muchísimas ideologías. Si tú estudias de algo, si te llama la atención algo, o si lees algo, incluso puedes encontrar cosas muy interesantes. Pero al final de cuentas, nada transforma y nada cambia tanto como el Hijo de Dios. Y la invitación mía para todos aquellos que nos escuchen es que tengan un encuentro personal con el Hijo de Dios. Cuando tengan un encuentro personal con el Hijo de Dios, se van a sorprender muchísimo. Y es algo que les recomiendo totalmente. Amén. Sí, yo creo que principalmente, pues, nuestro objetivo como cristianos siempre va a ser el compartir a Jesús a los demás. Que lo acepten o no, ya no es nuestro trabajo, sino es trabajo del Espíritu Santo. Y entonces, pues bueno, le agradecemos mucho a Pastor porque haya podido estar con nosotros, compartir algunas ideas sobre la lección de esta semana. Y pues no sé si quiera decir algunas últimas palabras mi compañero David o a usted, Pastor. Pues también agradecerle, pastor. Sabemos que tiene una agenda muy ocupada, especialmente cuando se acerca el sábado, que es aún más ocupado, ¿no es cierto?, para los pastores. Entonces, agradecemos mucho que se haya tomado el tiempo de estar con nosotros y aún más de que haya compartido experiencias y ideas, ¿verdad?, que de otra forma no hubiéramos conocido. Agradecemos realmente eso y esperamos que quienes nos escuchen también sea de mucho beneficio para ellos espiritualmente. No, hombre, gloria a Dios, gloria a Dios y gracias a ustedes, por este espacio, amigos. Y dense cuenta, para mí, por ejemplo, fue muy bonito el venir también a conversar con ustedes, ¿verdad? Hagamos eso, ¿verdad? Este sería el resumen que yo daría para terminar. Hagamos eso, conversemos con nuestros amigos, con nuestra familia, con nuestros compañeros de escuela, sin llegar a pelear, porque creo que cuando una persona en alguna conversación se enoja o pelea, te está demostrando que no está a la altura realmente de esta seriedad o de la madurez de la conversación. Hagamos esto lo que hicimos el día de hoy. Acerquémonos, platiquemos, hagámonos amigos, escuchemos, porque también tenemos que escuchar si queremos ser escuchados. Y nosotros, mientras estemos firmes en lo que creemos en la palabra de Dios, no hay ningún detalle, ningún problema. Amigos, hay todo tipo de personas que creen en Jesús, hay personas muy sencillas que creen en Jesús, hay personas muy adineradas que creen en Jesús, hay personas con muy poco estudio que creen en Jesús, que apenas si saben leer. Hay personas que tienen doctorados, tienen especialidades y creen en Jesús. Eh, ¿Por qué? Porque al final de cuentas todos necesitamos de Él. O sea, todos necesitamos de Él. Y entonces, cuando tú te acerques con una persona, hazlo con la intención de hacerle un bien, porque esa persona necesita también a Cristo Jesús. Si Cristo Jesús está en su vida, esa persona va a ser todavía más feliz. Entonces, compártelo por eso, porque amas a las personas, no por resentimiento, para querer tener la razón, ni nada de eso, nada de eso, nada de eso. Hazlo porque quieres que las personas sean más felices. Una visión que tenemos que tener todos los adventistas, en especial los jóvenes adventistas, es nosotros somos felices porque hemos encontrado a Cristo. Entonces yo quiero que los demás sean felices. La vida es muy triste de aquellas personas que se comparan con otros, que pelean o que a lo mejor
quieren verse más felices que otros. No, yo quiero que todo el mundo sea feliz, pero yo quiero que todo el mundo conozca a Cristo. Y platicar es tan rico, platicar es tan delicioso sobre cosas espirituales. Hagámoslo. Ustedes lo van a disfrutar, los que nos escuchan lo van a disfrutar y las personas que conversen con ustedes lo van a disfrutar también. Así que Dios nos use a todos, que Dios nos dirija y bueno, el Espíritu Santo también hará su parte. Gracias, amigos. Un abrazo para ustedes. Nada, eso, pastor. Bueno, para terminar antes, sin olvidarnos de una oración, pues si quiere, pastor, oro yo para terminar con esto. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te agradecemos porque tú nos has permitido estar aquí con vida, Dios, porque nos permites y nos das la salud para poder estar aquí y poder comenzar un poco acerca de tu palabra, Dios. Te agradecemos porque tú nos has dado la Biblia en la que podemos encontrar tu verdad, Dios, y en la que nos has mostrado que tú nos has dado a tu Hijo Jesús para que muera por nosotros en la cruz y gracias a él podamos ser salvos, Dios. Te pedimos que nos sigas dirigiendo y que puedas acompañarnos durante el sábado que ya ha comenzado y también durante toda la semana, Dios, que podamos siempre, nuestra prioridad siempre sea buscarte a ti, Dios, primeramente, y que en base a que nosotros tengamos este encuentro personal contigo día a día, podamos con otros compartir de tu amor para que te damos gracias por todo esto, Dios, y te pedimos que bendigas el episodio y que pueda llegar a las personas que lo necesiten. Gracias por todo, en el nombre amado de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, bueno, muchas gracias, Pastor. Solo antes Gracias. recordarles que nuestro próximo episodio se va a llamar Apologética, un diseño divino. Y vamos a tratar de tener la transmisión a las 6 de la tarde todos los viernes, pero si no es posible por cuestiones técnicas como esta vez, pues vamos a tener la grabación un poquito más tarde, como a las 8 o 9 vamos a estar subiendo la grabación a nuestra cuenta de Instagram. Entonces, muchas gracias por escucharnos. Gracias, Pastor. Gracias, David. Nos vemos. Feliz sábado. Bye. Hasta luego. Feliz sábado.